Buenas noches a todos. Damos inicio al segundo programa de Tecnología y Derecho a un Clic. Mi nombre es Karina Medina Celi y hoy, como habíamos mencionado en el anterior programa, estos 3 primeros programas los vamos a dedicar a los menores en red. Hoy tenemos a una invitada especial, tenemos a Lorena Naranjo Godoy de Quito, Ecuador, colega que conocí en el año 2019 justamente en el 12º Foro de Gobernanza de Internet de Latinoamérica y el Caribe, que se llevó a cabo en la ciudad de La Paz el 6, 7 y 8 de agosto del 2019. En esta ocasión tuvimos un tiempo para poder compartir con Lorena y posteriormente nos encontramos en una red que es la Red Iberoamericana del Derecho Informático, donde nos reencontramos y pudimos coincidir en muchas temáticas, entre las cuales tenemos el tema de la protección de datos personales, el tema de los niños, niñas y adolescentes, que la utilización de las tecnologías de información y comunicaciones. Lorena nos va a hablar hoy sobre las niñas, niños y adolescentes, el empoderamiento de sus derechos en línea. Pero antes me gustaría presentarles a Lorena para que conozcan un poquito de ella. Lorena Naranjo Godoy es abogada en los Tribunales de Justicia de la República del Ecuador por la Pontificia Universidad Católica. En la actualidad es candidata al doctorado en Ciencias Jurídicas y Políticas por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España. En este centro de estudios obtiene en junio del 2007 su maestría en Derecho de las Nuevas Tecnologías. Además, tiene un título de especialista superior en Derecho Procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar. Ha participado como disertante en varios seminarios, congresos y jornadas y conversatorios a nivel nacional e internacional en universidades e instituciones especializadas y federaciones sobre temáticas relacionadas con los derechos digitales, gestión documental digital, gestión registral digital, protección de datos personales. Es docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas y actualmente ostenta el cargo de Directora Nacional de Registro de Datos Públicos del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información del Ecuador. Lorena, primero que nada, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Karina. Es un honor realmente poder participar de este programa y en realidad cómo vamos construyendo estos lazos en Latinoamérica de quienes estamos interesados por estas temáticas a través de los distintos foros, de los distintos espacios que nos ayudan a encontrarnos y a poder difundir este mensaje de derechos en los entornos digitales. Y también recuerdo con mucho cariño los espacios en que hemos compartido, sobre todo porque en estos se logran encontrar objetivos comunes como los que vamos a hablar en la tarde de hoy. Es así. Bueno, Lorena, comentarte que, bueno, ese es un programa que lo hemos dividido en 2 partes. En la primera vamos a contar con tu presentación, una ponencia de unos 30 minutos que tienes, para hablarnos justamente sobre la temática de niñas, niños y adolescentes, empoderamiento de sus derechos en línea. Posteriormente vamos a pasar a una pequeña entrevista. Entonces, Lorena, cuando dispongas podemos compartir pantalla. Listo, muchísimas gracias. Entonces voy a empezar con la presentación. Permítanme un segundo para que se proyecte. Permítanme que logremos proyectar la que corresponde. Veamos si ahí. ¿Me confirman, por favor, si se puede mirar? Todavía no se comparte. Ahora sí, está empezando a reconocer la presentación. Perfecto. Ahora sí. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Empoderar a niños, niñas y adolescentes en sus derechos en línea. Y en este sentido, la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
ha desarrollado desde hace aproximadamente 3 años una campaña que se denomina Mis datos soy yo en Ecuador. Esta campaña reconoce que Internet es un nuevo espacio público, un espacio en donde se ha construido relaciones entre todos los diversos actores sociales con sus distintas edades, culturas, credos, territorios, a través de la utilización de esta red tecnológica que nos tiene conectados permanentemente. En este espacio público ya no solo hay un territorio físico, sino que también cada uno de nosotros maneja una interrelación social, cultural, personal en estos espacios digitales a través de plataformas que van desde teletrabajo hasta teleeducación, música, video y cuestiones de ocio. Esto es sin duda un reflejo de la globalización, de este espacio público compartido globalmente desde lo local, la posibilidad de que yo sepa lo que está pasando en el otro lado del mundo a través de una pantalla. Y entonces las personas hemos generado nuevas formas de comunicación, más contenido audiovisual, más contenido interactivo, juegos, nuevas formas de interacción y participación. Y el Internet entonces ha jugado un espacio importante para construir esta nueva forma de foro público que es ahora en la que nos desenvolvemos. Sin embargo, pese a que es maravilloso todo este uso de las tecnologías y nos permite que vayamos conectándonos y obteniendo información y desarrollando conocimiento, también existe una problemática. Y esa problemática va desde la dependencia que ocurre, sobre todo con lo que estamos viendo en esta última temporada, ¿no? Esa dependencia ya estaba latente, pero se ha visto completamente potenciada el momento en el que la COVID nos ha obligado a confinarnos. Y para poder mantenernos conectados, nuevamente tenemos que acudir a estos aparatos tecnológicos que nos permiten mantener contacto con el mundo. Y esto, sin duda, genera que tengamos unas adicciones que debemos comenzar a comprender y cuestionarnos, sobre todo en este tipo de relaciones que están construyendo los niños y adolescentes en sus entornos. Asimismo, existe una ausencia de datos. En Ecuador, el 60% de niñas, niños y adolescentes han sufrido alguna vez de acoso escolar, pero no existen datos sobre acoso en línea. Es decir, hay que levantar información de cómo estas distintas problemáticas de violencia digital se están ya manifestando, porque solo se puede combatir aquello que se puede ver y se mide. Hay una percepción del riesgo que no tienen los nativos digitales. Esa percepción en el uso de las tecnologías es algo que los adultos tenemos en demasía porque tenemos lo que se llama una brecha digital. Mientras que los niños, niñas y adolescentes, como han aprendido a interrelacionarse a través de las TIC, no han desarrollado este sentimiento o este nivel de riesgo, esta percepción que les permite entonces anticiparse a una consecuencia negativa y por lo tanto tomar una decisión de no subir una fotografía, de no aceptar la invitación a alguien, de poner una medida de seguridad. Esa percepción del riesgo en el caso de nuestros niños y niñas y adolescentes tiene que desarrollarse voluntariamente, no es algo que viene per se. A diferencia de otros tipos de percepciones físicas. El cruzar una calle es equivalente a cruzar un río. El acercarse a un fogón es acercarse a una cocina. Entonces, estos niveles de percepción de riesgo, de calor, de velocidad, de golpes, se vienen arraigados dentro del ser humano, dentro de su cerebro límbico, pero en el caso de las tecnologías hay que desarrollarlos de forma voluntaria. Además, existen unas capacidades informacionales que actualmente todos, adultos y sobre todo niños y adolescentes, tenemos que desarrollar. Y es que
actualmente existe gran cantidad de información que no es posible analizarla a una velocidad como si compitiésemos con una computadora. Además, necesitamos generar capacidades críticas y analíticas de validación de información y de uso de las aplicaciones, sobre todo porque es conocido ya que a través de las distintas plataformas y de la forma en la que nosotros somos observados, podemos llegar incluso a ser manipulados a través de información que nos están mostrando, ocultando nosotras. Esto es lo que se conoce, por ejemplo, con esta infodemia o esta desinformación en línea que nos produce o nos da efectos de manipulación en línea, como ya hemos visto en casos sonadísimos como el de Cambridge Analytica. Asimismo, otra de las problemáticas es la ciberdelincuencia. Hay un aumento del abuso y explotación de niños y adolescentes en entornos digitales porque se ha vuelto en un nicho de mercado muy cotizado para estos ciberdelincuentes. ¿Qué hemos podido apreciar en los medios de comunicación del Ecuador? Que han comenzado a aparecer una serie de noticias haciendo relación de las problemáticas mundiales y de las propias problemáticas que ya tenemos en el Ecuador. Casos de ciberbullying, de sexting, de explotación sexual, de trata de personas, de retos virales, incitación al suicidio, incitación a la violencia. Es muy triste saber que los países latinoamericanos no son consumidores natos de pornografía infantil, sino por el contrario, productores. Y entonces hay una serie de acciones que el Estado y la sociedad en su conjunto tenemos que tomar para lograr combatir estas formas de violencia. Los contactos, por ejemplo, a menores de finalidad sexual a través de medios electrónicos han tenido, con datos de la Fiscalía General del Estado del Ecuador, un repunte que lejos de significar solamente la inclusión de las tecnologías en el uso cotidiano, significa que hay ahí un espacio que debe ser observado porque se está nutriendo de distintos aspectos que además con el tema de la pandemia se han potenciado. Y es que vemos que, por ejemplo, en el 2015 existían ya 79 denuncias de grooming, mientras que para el 2017 aumenta la cifra a 157. No tengo datos más actualizados y por eso no les puedo mostrar. En este caso también ocurre lo mismo con pornografía infantil. En 2015 habían 64 denuncias y ya para el 2017 tenemos 107 denuncias sobre esta temática. ¿Qué tenemos entonces que construir entre todos? Estado, padres de familia, profesores, cuidadores. Tenemos que construirnos a nosotros mismos, pero también construir de los otros, de nuestros niños, niñas y adolescentes, el ciudadano digital. Aquel individuo, persona o de esta comunidad o de cualquier estado que ejerce la totalidad o parte de sus derechos políticos o sociales, sus libertades a través de Internet, de forma independiente o por medio de su pertenencia a una comunidad virtual. Pero para que ese ciudadano pueda configurarse como tal, se requieren ciertos presupuestos mínimos. Un acceso a tecnologías de la información y comunicación, una normativa que regule el uso legítimo de esas tecnologías, una percepción de la utilidad de los servicios digitales y de los riesgos que estos tienen, y también un conocimiento básico de cómo se pueden usar esos servicios digitales. Entonces, este ciudadano digital necesita todas estas habilidades, todas estas competencias, estas destrezas, y también los mínimos necesarios. Por ejemplo, en países donde no toda la población, por la situación económica o la distancia, las periferias, las zonas rurales, tienen acceso a las tecnologías de la información y comunicación, lo primero es llegar con conectividad y asequibilidad para encontrar en Internet un mecanismo de interacción. Y asimismo, una vez que se entregan estas herramientas, trabajar en las percepciones, trabajar en el conocimiento para que, llegando a las herramientas, sepamos todos cómo usarlas. Estas habilidades digitales, entonces, nos permiten contribuir a la formación de personas integrales,
con autonomía, pensamiento crítico, creativos, resilientes, empáticos e innovadores. Y estos son las destrezas que deben tener nuestros nativos digitales y que nosotros como adultos tenemos que también intentar obtenerlos. Y es que solo aquellas personas que logremos tener estas habilidades digitales son las que vamos a poder sobrevivir en estos nuevos entornos que nos están afectando en todas nuestras relaciones y lo podemos evidenciar con el caso del COVID. Por ejemplo, hemos tenido que aprender a hacer teletrabajo, hemos tenido que aprender a hacer teleeducación, hemos tenido que utilizar plataformas del Estado para poder solicitar los servicios y los beneficios sociales de los que nos creemos asistidos. Entonces, tenemos que comprender que estas habilidades digitales comienzan a ser indispensables para el ejercicio de nuestros derechos. Somos entonces, o tenemos que ser capaces de resolver problemas de información, comunicación y conocimiento frente a los dilemas legales, sociales y éticos en un ambiente digital. Saber si es que lo que estoy haciendo en mi trabajo, si lo que ese niño está usando en su computadora es o no jurídicamente pertinente, pero sobre todo si puede estar afectando su dignidad. Seamos capaces de percibir el riesgo, analizar adecuadamente los volúmenes de información y también los beneficios de las TIC para construir sociedades que apunten a una economía digital equitativa para todos. Ser responsable de las interacciones físicas y digitales con compromiso social para construir sociedades basadas en el respeto, la transparencia, la cooperación y la libertad. Esto se vuelve fundamental en países donde estamos dimensionados o estamos llenos de información o de noticias falsas o de esta desinformación en línea, en el que las interacciones tienen que construir un compromiso social, pero un compromiso social en igualdad, en respeto y tolerancia, y no en polarizaciones políticas, sociales o culturales. Además, tienen que implicar y aplicar principios éticos que se empoderen y ejerciten a los niños y adolescentes en sus derechos digitales. Autodeterminación informativa, identidad digital, intimidad, protección de datos personales, libertad de expresión, participación en lo público, que permitan la búsqueda de la equidad y la inclusión en los entornos digitales. Como ven, hay que desarrollar estas habilidades o destrezas de estos niños y adolescentes como ciudadanos digitales para ejercer y reconocer derechos digitales de manera informada, segura, ética, libre y participativa en una sociedad democrática y solidaria. Con este objetivo que nos planteamos en la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, nosotros trabajamos en una serie de estrategias y lo hicimos porque el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información es la entidad a la que nosotros estamos adscritas y el Ministerio decidió delegarnos la organización de este tipo de estrategias a la dirección que tengo el honor de dirigir, para lo cual establecimos esta lista de 6 estrategias que paso a explicar. La primera, la contribución en el diseño de políticas públicas. Y para eso se articuló el Pacto de Niños, Niñas y Adolescentes por una Internet sana y segura y constructiva. Este pacto nació de una análisis que hizo el Comité de Cumplimiento de la Convención de Derechos del Niño a las acciones que el Ecuador estaba llevando a cabo para el cumplimiento de dicha convención. Y dentro de esta evaluación que se hace cada 2 años, determinó que el Estado ecuatoriano tenía que trabajar en estas estrategias. Y por eso apareció el pacto, que fue una de las iniciativas que permitió lo que ahora ya les voy a comentar, que es el hito más importante, que es la generación de la política pública. A partir de estas primeras articulaciones, se logró entonces desarrollar un proceso que permitió ya contribuir a el diseño de una política pública interinstitucional, que es la política pública de Internet sana y segura y constructiva, que es la que tuvimos el orgullo y la emoción de emitir hoy y de que se promulgue en el Ecuador para articular a todas estas instituciones que son en el ámbito de sus competencias responsables de distintas maneras de forma de prevenir, acompañar o proteger a niños y adolescentes en los entornos virtuales.
Además, hemos podido contribuir a la aplicación de los indicadores de universalidad de Internet en el Ecuador, que era un proceso en que la UNESCO estaba participando para medir cómo los derechos se están efectivizando o ejerciendo en entornos digitales. Además, hemos podido contribuir con el Consejo de la Igualdad Intergeneracional en este proceso de construcción de políticas públicas que les he comentado. Hemos desarrollado también, como una segunda estrategia, un proyecto de vinculación con la ciudadanía. Hemos implementado una página web, hemos construido una campaña latinoamericana, Mis Datos Soy Yo, con la Red Iberoamericana del Derecho Informático, y hemos participado también en la elaboración del proyecto de ley de protección de datos personales. Todos estos elementos voy a pasar a explicar uno a uno para que vayamos viendo cómo a través de la aplicación de estas estrategias se está construyendo o empoderando a ese niño, niña y adolescente para construir este ciudadano digital que se requiere. En primer caso, tenemos cómo hemos participado en el diseño de políticas públicas. Para el diseño de políticas públicas, los principales aportes o los principales elementos es la investigación. Y es que en el actual escenario mundial, los derechos digitales están en un proceso de construcción, es decir, su contenido esencial está en proceso de formación, de tal manera que es indispensable hacer un diagnóstico, un levantamiento de la información, un levantamiento también de la bibliografía, de los principales avances y de los principales estándares a nivel mundial para que las políticas públicas que se construyan vayan en torno a esa visualización del ciudadano digital que queremos. Esta asesoría jurídica y técnica tiene que estar entrelazada. Son grupos multidisciplinarios donde no solo hay abogados, hay técnicos, hay ingenieros en sistemas, hay distintos actores que desde sus ópticas diferenciadas pueden contribuir a que se diseñe de forma adecuada las acciones que deben lograr este empoderamiento. En el 2018, por ejemplo, firmamos este pacto de Internet seguro para niños, niñas y adolescentes con los principales ministerios del Ecuador, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el de Educación, el de Telecomunicaciones, como los principales actores promotores del establecimiento de estas políticas. Y para lo cual se construyó también una serie de ejes que pretendían desarrollar la normativa, promover un acceso seguro a través de medidas técnicas, un plan de política pública, un enfoque de derechos digitales, la firma de acuerdos, tratados o convenios internacionales y una estrategia comunicacional. Para el año 2019, como les había comentado, se firmaron o se hicieron los acercamientos con UNESCO para desarrollar los indicadores de universalidad de Internet en el Ecuador. Acerca de este proceso, lo que se intenta es lograr una visión multidimensional que permita comprender cómo nuestros grupos de atención prioritaria se relacionan a través de Internet. Y obviamente, además, se estaba construyendo en el diseño de un contenido de catálogo de derechos de niños, niñas y adolescentes en entornos virtuales con sus garantías que permitan su efectiva vigencia. Para el año 2020, desarrollamos políticas públicas de la Internet segura para niños, niños y adolescentes y participamos en una serie de foros. También tenemos un proyecto de vinculación que se llama Mis Datos Soy Yo, en el cual la Universidad de las Américas y la DINARDAP trabaja de manera coordinada. En este proyecto de vinculación con la comunidad se logra que a través de estudiantes universitarios que deben realizar su penúltimo año de estudios, una investigación sobre los derechos digitales o e-derechos, cómo transmitir esa información a niños, niños y adolescentes y lograr que a través de estas capacitaciones los estudiantes puedan identificar los riesgos en línea y además tengan las herramientas para ejercer sus derechos y para reconocer que tienen que cuidar y proteger su huella digital, su identidad digital, su reputación en línea y construyen entre todo esto una ciudadanía digital proactiva y eficiente para lo que se requiere el desarrollo de capacidades.
Se han logrado entonces en estos 3 años 1.847 estudiantes capacitados, 21 colegios públicos y privados, 40 docentes, 10 autoridades educativas, 100 estudiantes universitarios que son los capacitadores empoderados y además difusores de estos derechos en sus entornos, 100 padres de familia y la firma de un convenio con uno de los municipios del Ecuador que está consciente de la necesidad de este tipo de capacitaciones en su población. El día de hoy tenemos el honor de informar que se publicó para el Ecuador la página web internetsegura.gov.es. Era uno de los compromisos que dentro de este plan de políticas públicas que hoy se lanzó, adquirió la DINARDAD y que tiene como objetivo entregar a la ciudadanía un espacio de articulación, de prevención, de información, en el que todos los diversos actores seamos corresponsables de retroalimentarnos mutuamente en cómo debemos construir una Internet segura para nuestros niños, niñas y adolescentes. Como ustedes pueden ver en esta gráfica, tenemos botones que están diseñados precisamente para poder, a través de elementos lúdicos, de elementos visuales, afiches, comentarios, cuentos, historias, cómo desarrollar estas habilidades desde la perspectiva de niños, desde la perspectiva de adolescentes, ideas para padres de familia, cómo los padres tienen que acercarse a la tecnología para ser esa guía, ese orientador de cómo los niños deben desarrollarse en estos entornos, y también de ideas para docentes como recursos que ellos puedan utilizar en aulas para transmitir y enseñar este tipo de tecnologías. Estos afiches, videos, entrevistas, juegos, noticias, enlaces han sido propios y también son parte de recursos diseñados en otros países por otras instituciones, por otras agencias, por otras organizaciones no gubernamentales que se dedican a esta temática. Tenemos a ESI, teprotejo.com de Colombia, Red Papas, INCIBE, Pantallas Amiga, Child Phone, varias universidades. También contamos con información sobre la Agencia de Protección de Datos Española a través de su página internet Seguro for Kids. Uno de los mayores orgullos que tenemos en estas estrategias diseñadas por la DINARDAD es la participación de Mis Datos Soy Yo en su versión latinoamericana. Y es que la red de derecho informático, a través de personas muy entusiastas y comprometidas como Elizabeth Bouvier y también Carmen Velarde, de Uruguay y de Perú respectivamente, han diseñado una serie de acciones conjuntas para, a través de afiches, a través de entrevistas, a través de otro sitio web, se puede construir y empoderar a los ciudadanos latinoamericanos de su derecho a la protección de datos personales. Y dentro de ese grupo, los niños, niñas y adolescentes tienen un espacio especial. Y por eso es que estas dos campañas se unen perfectamente para transnacionalizarse, para convertirse en un referente en la región. Las estrategias de concientización de Mis Datos Soy Yo van entonces en todas estas direcciones y coinciden con muchas de las iniciativas o de las estrategias que ha desarrollado también la DINARDAD en estos 3 años. Este es el mayor esfuerzo y el mayor orgullo que tengo el honor de comentarles en esta parte, y es que para lograr ese empoderamiento en línea, las instituciones que estamos obligadas jurídicamente y además motivadas a proteger a niños y niñas y adolescentes en los distintos entornos, el día de hoy se articularon en esta política pública de Internet segura para niños y niñas y adolescentes, que es una política que además es referente en la región por ser de las primeras. Si bien hay esfuerzos muy interesantes a nivel de instituciones públicas y sus competencias individuales, el mérito de esta política pública es haber reunido a estas instituciones que ustedes ven aquí, estas 19 voluntades para lograr que dentro del ámbito de sus competencias, cada una cumpla un objetivo primordial que se componen en distintos ejes de la política pública.
un eje de medidas legales, de medidas técnicas, de seguimiento y control a través de la articulación y coordinación institucional, de fortalecimiento y consolidación de capacidades y de estrategias comunicacionales. Esta política pública es el resultado de ese trabajo inicial que desarrollamos con la firma de los pactos o del convenio de Internet Segura, que ahora se materializa en este producto que nos permite organizarnos dentro del Estado para cumplir este objetivo de desarrollar las habilidades y potenciar las oportunidades de nuestros niños en el uso de las TICs. La educación digital entonces resulta un elemento sustancial y por eso en el proyecto de ley presentado en la Asamblea Nacional para el Ecuador de protección de datos personales es uno de los derechos que ha sido respetados y que tengo también el orgullo de mencionarle que nuestra Asamblea ha permitido ya la aprobación de los primeros artículos y en 2 semanas remitirá al Pleno para la realización del primer debate de su contenido y en el que consta en el artículo 35 como uno de los derechos digitales que debe ser respetado y además convertido en materializado dentro del currículum nacional en todos los niveles educativos. ¿Qué es lo que esperamos entonces, después de todas estas estrategias que he comentado? Niños y niñas creadores y creadores y ciudadanos del ecosistema digital, niños, niñas y adolescentes que resuelven problemas o necesidades locales utilizando medios digitales, niños, niñas y adolescentes ciudadanos responsables de sus datos personales y de sus interrelaciones en el ecosistema digital, promover la formación ciudadana a través de discusión de temas de interés político, público y local, corresponsables de identificar problemas y necesidades para proponer e implementar soluciones creativas usando las TICs. Eso creo que es en resumen, y perdón la velocidad, pero había mucho que abarcar. Si me permites, ahora sí, ahora sí. Gracias, Lorena. Sí, no, bastante enriquecedora la presentación, muchas cosas has tocado. Rescato muchas de las cosas para justamente la segunda parte, que sea más un modo entrevista, un poco para conocer también a Lorena Naranjo, cuál ha sido la razón que te ha llevado a justamente hacer una especialidad en nuevas tecnologías, ¿no? A ser también docente en el área, y también el trabajo que vienes llevando a cabo, ¿no? Entonces, a ver, Lorena, me gustaría que un poquito hablando de lo que habías expuesto, nos vamos a hablar en primera instancia también de un trabajo que tú has venido también emprendiendo en el marco de la Dirección Nacional de los datos públicos del Ecuador, de la dirección que estás tú a cargo, el tema de la ley de protección de datos personales. ¿Cómo ha sido el diseño de esta ley? ¿Quiénes han trabajado en el tema del consenso para llevar a cabo este proyecto de ley? Y también un poquito el procedimiento. Y tú acabas de decir de que hay una buena noticia para el Ecuador. Bueno, muchas gracias, Karina. Y ya en esta otra parte de la entrevista, bueno, cuando yo empecé a estudiar Derecho, siempre me interesó lograr el ejercicio y el empoderamiento y la defensa de los derechos de los demás. Entonces, soy de aquellos idealistas que estudió Derecho para defender a los más débiles. Pero hay circunstancias de la vida y casi siempre todos las personas que estamos metidos en derechos digitales o en derechos de nuevas tecnologías, siempre tenemos alguna historia por detrás que nos ayudó a mezclar o hacer este ámbito multidisciplinario en nuestras vidas, ¿no? Un padre, un hermano, en mi caso mi esposo. Mi esposo es ingeniero en sistema y es el que me introdujo en este mundo de las tecnologías y es allí donde uno encuentra que en esos espacios también hay necesidad de defender al que menos puede hacerlo. Y eso abrió la posibilidad de hacer un curso en España en ese momento de Derecho a Nuevas Tecnologías y el mundo abrió ya pasos a la protección de datos personales como derecho. Y de allí ya solo ha sido un camino en que ha ido evolucionando paulatinamente a todo lo que ya vemos ahora. Y es parte de los esfuerzos que hemos hecho en la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. Yo trabajaba en la Universidad de las Américas, era docente de la asignatura de Derecho Informático y de pronto
el ministro de Telecomunicaciones de aquel entonces decidió mirar en la academia a un profesional que pudiera dar una orientación a una institución que es la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos para catapultarla y modernizarla. En ese momento, efectivamente salí seleccionada y logré, le propuse a mi jefe de aquel entonces que habían dos proyectos que me parecían a mí que eran indispensables para el Ecuador. Primero, este de la Ley de Protección de Datos Personales y además este otro que era una política pública para una Internet sana, segura y constructiva. En este sentido, lo que se diseñó y se desarrolló fueron muchísimas mesas de trabajo porque había que hacer un proceso de concientización, de sensibilización, de capacitación incluso sobre estas temáticas que además no suelen ser comprendidas por la mayoría y además en algunos casos incluso rechazadas y no proyectadas en su debida dimensión. Con esto, lo que trabajamos es, al principio, en los 2 primeros años, en la elaboración del proyecto de ley de protección de datos del Ecuador, aprovechando que además estaba yo haciendo mi tesis de doctorado en el tema, entonces había una serie de cúmulos y experiencias que se pudieron compartir en este proceso y hasta que el 19 de septiembre de 2019, después de unas mesas de desarrollo muy interesantes con academia, con especialistas, con técnicos, con personas, empresarios, pequeños MIPYMES, una serie de actores y responsables de tratamiento, reconocimos que el Ecuador debía haber tenido una ley de protección de datos personales desde el 2008 y que lamentablemente nuestra Constitución había consagrado el derecho fundamental en el artículo 66, numeral 19, pero nunca tuvo la oportunidad de dictar una ley. Y en consecuencia nos habíamos quedado retrasados por nuestros vecinos, ya tenían esas leyes desde hace algún tiempo y nosotros no habíamos logrado concretizarlas. Lamentablemente, como tú bien sabes, Bolivia, Venezuela y Ecuador somos los únicos países de la región que no tenemos esta normativa de protección de datos personales y eso nos afecta. Nos afecta porque hay un espacio de desprotección de nuestros ciudadanos en sus derechos digitales, ahora que nos desenvolvemos más en estos entornos virtuales, pero también porque nos pone en una situación de desventaja a nivel de competitividad de nuestros productos y servicios. Y es que hasta nuestros sitios web tienen que adaptarse a esta visión de protección de datos personales para poder ser competitivos y lamentablemente, en el caso de Ecuador, Venezuela, Perú y Colombia, que son nuestros vecinos, ya tienen mucha experiencia en esa temática, mientras que nosotros no. Eso nos convocó a que todos estos actores logramos elaborar en conjunto un anteproyecto. El anteproyecto fue presentado el 19 de septiembre de 2019 por el ministro de Telecomunicaciones a la Asamblea Nacional y el día de ayer, 23 de septiembre, se aprobó ya el contenido de las normas para que pase a primer debate en la comisión, por parte de la comisión, para que la Asamblea la conozca en primer debate y se logre seguir con el proceso de elaboración de la norma ecuatoriana, que incluye un segundo debate, un proceso de veto, de ser el caso, y un regreso a la Asamblea para su final promulgación y emisión como ley para la República. Como ves, para nosotros es una gran noticia porque significa que hay un interés, que hay un reconocimiento de la Comisión y de la Asamblea de la necesidad y la importancia de esta norma, más aún en época de pandemia, en que hemos visto y estamos viviendo un proceso acelerado y forzoso de transformación digital, y todo eso nos compromete a seguir impulsando y que termine dictándose esa normativa para el Ecuador. Te escucho. Creo que estás muteada, Cari. Sí, perdón, que son pocos los países que no contamos con una ley de protección de datos, como es el caso de Ecuador, Bolivia y Paraguay, si no me equivoco. Y efectivamente, en Bolivia ya existe 2 anteproyectos que están en la Asamblea Legislativa, pero no han tenido la comprensión, se puede decir, ni por parte de los legisladores, o a ratos encuentro que no ha encontrado un buen padrino, como en el caso tuyo, que ha sido justamente la Dirección Nacional de Datos, de Registro de Datos Públicos, digamos,
que es importante el liderazgo y el impulso que le pueda dar, ¿no? Una autoridad, o ya sea un legislador, un diputado, un senador, para la aprobación y el seguimiento. Y sobre todo la comprensión y, como vos dices, el impacto en relación a nuestros países hermanos como Chile, como Ecuador, como Perú, como Argentina, Uruguay, que ya hace muchos años cuenta con una ley específica de protección de datos y que no solamente se va al enfoque de la protección de la privacidad y del dato en sí mismo, sino también de una apertura comercial, ¿no? Es decir, genera la generación de una protección también en el ámbito comercial, como vos mencionabas el tema de los sitios web. Entonces, qué positivo para el Ecuador, que en este caso ha transcurrido un año justamente desde la presentación, que dices casi, bueno, menos de un año, de noviembre del 2019 a septiembre, que ya esté un pasito más avanzando a la próxima aprobación, pero eso ya significa que ya está en la agenda y que lo van a tratar, ya sea en grande me imagino que primero en grande y luego en detalle cada uno de los artículos. Y qué positivo en el caso tuyo de que se haya considerado a la academia como un actor importante, digamos, para el apoyo de impulsar el trabajo de una institución. A veces también pasa que muchas veces las instituciones no tienen profesionales con el perfil adecuado, ¿no? Entonces, lo positivo, yo creo que para el Ecuador, Lorena, ha sido el que rescatarte de la academia y llevarte a la administración pública para que justamente generes este impacto en estos dos importantes temas, en el tema de la protección de datos personales y en esta política de Estado que tú nos has expuesto ampliamente. También, Lorena, entre la política que has comentado, justamente esta política pública, tú hablas acerca de las habilidades digitales que deberían tener los menores, ¿no? ¿Cuáles, digamos, después de haber hecho también una investigación que han reunido a más de 19 entidades del sector público y privado, que son bastantes, por decir, son bastantes las que han apoyado esta política pública, ¿qué se rescata y qué deberíamos pensar que los niños, niñas y adolescentes que son nativos digitales deberían tener como habilidades? No solamente es el manejo de la tecnología desde el punto de vista del ocio. ¿Cuáles serían recomendaciones o este tema de las habilidades y las estrategias? Efectivamente, como conversamos ya un poco, como expuse en las diapositivas, creo que hay que reconocer que nuestros niños y adolescentes tienen que desarrollar capacidades informacionales y capacidades en el uso de las tecnologías. Para ellos es mucho más sencillo porque ya, como se dice vulgarmente, vienen con el chip incluido. Pero no solo para la utilización, sino también para el diseño y creación de tecnologías. Esto quiere decir que sus capacidades informacionales no tienen que limitarse a ser simples operativos, no solo a usar y saber cómo se usa una computadora y un celular, sino lograr también desarrollar habilidades como la creatividad y la innovación, de tal manera que sean constructores de tecnología, constructores de Internet. Esas son las primeras habilidades o las primeras desarrollos de competencias que deben los niños y adolescentes tener. Pero simultáneamente se generan estas, tienen que desarrollarse otro bloque. Y es un bloque de reconocimiento de titular de derechos, de tal manera que yo me pueda empoderar y sepa distinguir de manera legal y ética cuando en estos procesos de creación de tecnología, ya sea realizados por mí o realizados por otro, se pueden estar afectando o no a la dignidad humana. Estos criterios, estas habilidades o este desarrollo de competencias también es indispensable. Por ejemplo, en el caso de esta sobreinformación en la que vivimos, tener las habilidades y las destrezas para valorar cuál de estas tiene o no un respaldo y por lo tanto es una fuente fidedigna. No se trata entonces únicamente de ser simples consumidores de información o, peor aún, simplemente entregar de manera
sin control nuestra propia información, nuestros datos personales, sino generar un nivel de conciencia y de proyección que nos permita identificar si a través de la información que nosotros estamos entregando o a través de la información que otro tiene de mí, puede llegar a manipularme y a entregarme solo un pedazo de información o a llevarme por un camino para que yo consuma determinado bien o servicio, o peor aún, sea parte de un modelo de un tercero en que yo dé con mi voto a favor de un candidato o dé a favor de una tendencia religiosa, política, etcétera. Es decir, combatir la manipulación en línea que ahora se está produciendo a través de los entornos digitales. Como tú ves, entonces, es el uso de la tecnología en una profundidad mayor, en utilizar ese valor de la tecnología para construir economías digitales equitativas, inclusivas, y también el reconocimiento de los peligros de la tecnología, pero no para tenerle miedo y escondernos, sino para enfrentarnos y para posibilitar a través del ejercicio de nuestros derechos que estos sistemas, estas plataformas, ese uso de la tecnología no afecte la dignidad humana. Correcto. Gracias. Gracias, Lorena. Efectivamente, yo creo que, como todo, ¿no? Las tecnologías tienen un lado positivo y un lado negativo, ¿no? Ellos han nacido en esta era digital donde forma parte de su vida, ¿no? Todo lo que está pasando, el Internet, las redes sociales y sobre todo el hecho de que hoy en día las escuelas se están enseñando programación, ¿verdad? O sea, el tema de la robótica, justamente como un instrumento desde muy pequeños para justamente impulsar a que adquieran nuevas habilidades para las nuevas profesiones que muchas veces se dice en muchos artículos que todavía no sabemos cuáles van a ser, ¿no? La realidad que les va a tocar vivir a nuestros hijos, las profesiones que vayan a escoger, pero son otras las competencias que se ya están dando, si quieren, a nuestros niños, ¿no? Y también al estar más expuestos a las tecnologías, en este caso, como tú dices, al darles herramientas, no solamente para evitar el peligro de lo que puede traer las tecnologías, sino de también cómo saber proteger su privacidad, saber que no es bueno conversar con personas que tú no conoces, ¿no? En cierta forma, proteger y resguardar, pero también yo creo que es un rol muy importante que es en el núcleo de la familia, ¿no? Es decir, con los padres, quienes tienen que ser como los profesores, ¿no? Como son los profesores en físico, en realidad, cuando nosotros les enseñamos a nuestros hijos que no tienen que cruzar en rojo, ¿no? Que no tienen que abrir la puerta a un extraño, que no tienen que conversar con extraños ni recibir regalos, pues lo mismo, exactamente lo mismo se da en el Internet. Entonces, realmente felicito el trabajo que vienes desempeñando justamente a través de la dirección y sobre todo impulsando también desde la academia, ¿no? La educación, digamos, que tiene que haber y también una nueva especialidad, ¿no? También tenemos que hablar a los estudiantes del derecho que siempre van por las especialidades clásicas de derecho civil, derecho penal, constitucional, de decir que hay nuevas áreas, ¿no? Y hoy en día también el abogado que no tiene competencias en tecnologías de información y comunicaciones va a quedar un poco rezagado, ¿no? O sea, porque tiene que conocer y comprender un poco lo que está pasando en esta sociedad de la información. Pero también quisiera que me comentes de un trabajo que has venido desempeñando, justamente también creo que nace en la Dirección Nacional, el tema de la campaña de Mis Datos Soy Yo, que está justamente relacionada con el tema de los datos personales. ¿Cómo empieza y cómo después decides darle un impacto más iberoamericano? Bueno, la campaña Mis Datos Soy Yo nació como una iniciativa de vinculación con la comunidad. En el Ecuador, por ejemplo, las universidades tienen que contribuir con sus estudiantes para llegar con proyectos de impacto en la ciudadanía. Y aprovechando la circunstancia de que yo venía de la academia, logramos entre la DINARAP con la Universidad de las Américas un espacio de articulación para acudir a los colegios de Quito que nos abrían las puertas. Evidentemente al principio eso no es muy fácil, pero con el tiempo ya vas ganando un poco de espacio. Y
capacitar. El esfuerzo allí es primero de los estudiantes universitarios. Si bien ellos ya manejan conceptos de defensa de derechos, del catálogo de derechos de la Constitución, hay que hacer con ellos un ejercicio de cómo esos derechos que ya constan en la Constitución pueden tener manifestación en línea, que esa es una de las líneas de los derechos digitales, ¿no? Que cómo los derechos que constan en nuestras constituciones ahora se vulneran a través de los medios tecnológicos. Pero además hay otra serie de derechos que aparecen por el uso de las tecnologías. Por ejemplo, el derecho a la desconexión digital. Si no estuviéramos pegados a estos aparatos o estos dispositivos electrónicos, no tendríamos el derecho a exigir 12 horas continuas de desconexión. Ese es un derecho que nace precisamente de la problemática del uso de las tecnologías. Con esta investigación previa que hacen los estudiantes universitarios, después hacen una identificación de lo que se llama las formas de violencia en línea. Y una vez que se han identificado estas, hay que hacer un programa de prevención y acciones puntuales que pueden transmitirse a niños, niñas y adolescentes. De tal manera que a través de charlas se da desde un enfoque a la inversa. ¿Esto qué quiere decir? Un enfoque de empoderamiento, no de temor. No de decirle al niño, niña, de adolescente, deja de usar la computadora, deja de usar el teléfono celular, porque ese mensaje de seguridad, lejos de ayudar a que el niño y niña y adolescente genere una relación positiva, lo que ocurre es que el mensaje no llega. Y por lo tanto, al decirle, tú con estas herramientas, con estos elementos, lo que vas a hacer es adquirir las habilidades y destrezas para que puedas estar tranquilo, es el equivalente a lo que tú mencionaste hace un momento. Si yo sé las reglas, si yo sé cuidarme, puedo manejar un auto, puedo cruzar la calle. ¿Por qué? Porque me siento seguro de que tengo las habilidades para desenvolverme, aunque siempre van a existir riesgos. Desde esta perspectiva logramos dos grupos capacitados: estudiantes universitarios que actúan como difusores y además niños, niñas y adolescentes con todo el entorno educativo en el que incluso pueden intervenir padres de familia, que ya están conscientes de esta nueva visión, y por eso hablamos de un empoderamiento de derechos. ¿Por qué? Porque no solo es enseñar puntualmente a usar un tipo de control parental. Sabemos que existen muchos en el mercado. Lo que nos interesa es que reconozca la importancia y que, si decide, puede usar uno de los existentes porque ha desarrollado las habilidades digitales para reconocer su necesidad y buscar dónde puede adquirir. Este es un poco el enfoque que hemos construido en esta campaña acotada. Esta campaña fue mirada, o el nombre fue mirado por los miembros de la Red Iberoamericana, que nos pidieron integrarnos, y ellos le dieron un enfoque latinoamericano y mucho más amplio, porque decidieron que era importante no solo capacitar a niños, niñas y adolescentes, sino capacitar a todos los ciudadanos en el derecho a la protección de datos personales, de tal manera que a partir de esta protección del derecho a los datos personales se puedan proteger la identidad digital, la reputación en línea, evitar las formas de violencia. Y un grupo priorizado, sin duda, van a ser los niños, niñas y adolescentes, pero al igual que todos los otros, tienen que saber sobre este derecho fundamental a la protección de datos personales para empoderarse de ello y ejercer su autodeterminación informativa. Esta red nos ha apoyado muchísimo a través de la difusión de espacios, del sitio web, de articulaciones latinoamericanas que nos permiten ya construir un contenido que ha sido difundido de distintas maneras y que seguimos en el trabajo de generar mayores espacios para su construcción. Gracias, Lorena. Bueno, antes de concluir el programa, te cuento que tenemos dos o tres preguntas, si me permites, por favor, relacionadas a la exposición. Dice, ¿cuál es la diferencia entre educación digital y alfabetización digital? Bueno, la diferencia está en la brecha. Alfabetización digital es todos aquellos nosotros, los que no somos nativos digitales, los que aprendimos a usar la tecnología
y que en ese aprendizaje tenemos que aprender a utilizar y adaptarnos a todos los medios tecnológicos porque no tenemos desarrollados estos sistemas intuitivos de utilización de estas. Entonces nos cuesta muchísimo más trabajo. Mientras que los niños, niñas y adolescentes, estas habilidades de adaptación, de actuación intuitiva en la tecnología, está ya en su interiorizado. Por eso ellos no se alfabetizan. A ellos, en cambio, hay que educarlos digitalmente. ¿Qué significa eso? Hay que ayudarles a desarrollar innovación y creatividad para que sean creadores de Internet. De ahí el hecho de que tienen que estudiar robótica como una de las herramientas, no la única, pero es una de las herramientas para desarrollar estas competencias de uso de la información, de uso de las tecnologías para construir economías digitales equitativas. De otro lado, además hay que construir las percepciones de riesgo y hay que además empoderar en derechos. Esta construcción integral, esta formación integral es lo que se denomina educación digital, mientras que la alfabetización está más bien dirigida a la usabilidad y a un grupo poblacional más grande, que somos los adultos generalmente, porque también pueden haber niños, niñas y adolescentes o personas que están por su situación económica o de vulnerabilidad o de geográfica que no han tenido contactos donde haya que hacer un proceso de alfabetización primero y de educación después. Pero es importante también reconocer que la educación tiene ya una visión transversal en el currículum y además es integral, porque los niños, niños y adolescentes no solo usan usan tecnologías para la educación, sino que usan tecnologías para sus interrelaciones personales y para su propia construcción de una identidad digital o una autodeterminación informativa. Perfecto, Lorena. Luego, aquí hay otra pregunta que dice, la DINARAP, en Ecuador, ¿será el órgano rector en el tema de la protección de datos personales? Cuando nosotros decidimos presentar y trabajar en el anteproyecto de ley, nosotros decidimos hacerlo porque éramos un responsable de tratamiento. La DINARDAP tiene como objetivo velar por la interoperabilidad del Estado. Esto es el intercambio coordinado a nivel funcional, tecnológico y jurídico de la información que pasa de una entidad a otra para que se pueda dar un mejor servicio a la ciudadanía y no se le pida esta información que el Estado ya tiene. Desde esta perspectiva, nosotros teníamos la ley del Sistema Nacional, que es la que rige la institución donde trabajo, pero como no teníamos una normativa de protección de datos personales, es como haber tenido una mano sin la otra. Y nos hacía falta, como responsables de tratamiento, como quienes tratamos datos personales, las directrices, los principios, los derechos que nos hagan que nuestro trabajo se encuentre de forma adecuada. Es por eso que nosotros nos motivamos a hacerlo. Y por ese mismo motivo es que no debemos ser entidad reguladora y controladora. Y por eso el proyecto de ley de protección de datos personales que fue aprobado el día de ayer y que pasará al Pleno para su discusión por parte de todas las autoridades de la Asamblea Nacional, incluye como autoridad a una superintendencia de datos personales que en el modelo ecuatoriano es un ente independiente autónomo que garantiza que efectivamente los roles de control y regulación estén en un ente que no sea ni juez ni parte. Perfecto. Solamente una duda. Esta superintendencia, en el caso de nuestro país, ahora esa denominación ha cambiado de autoridades de control, tiene intuición los ministerios. Hay un ministerio que es como tiene la tuición de esta autoridad o lo que llama superintendencia. ¿Es así también en Ecuador? Acá no. No, las superintendencias no dependen de ningún ministerio. Tienen autonomía administrativa financiera y además no dependen de un ente rector. O sea, que tendrían esa independencia que se pide de una autoridad de control independiente. Así es. Luego dice, buenas noches, una consulta. ¿Cómo fue que llegó a la conclusión que los niños, niñas y adolescentes sufren del sexting, dice, y cuál es la red social que más vulnerable, es más vulnerable para los niños, niñas y adolescentes? A ver, creo que ahí hay que distinguir. El sexting es el envío de fotografías a la
pareja en una relación consentida. Esa pareja, cuando es adulta, no hay problema. El problema es cuando son adolescentes, porque en niños y niños el evento de sexting casi no suele ocurrir. Los adolescentes, como parte de sus relaciones, de sus nuevas interrelaciones sentimentales, generan este tipo de contenidos que pueden ser fotografías o pueden ser videos en los que aparecen solos o aparecen en parejas, en relaciones sexuales, y este tipo de contenido suele entregarse. Lamentablemente, esto es parte de los problemas de educación digital que debemos afrontar, y es que debemos comunicar a nuestros niños y adolescentes que, si bien estas formas de interrelación existen, son riesgosas, para que ellos aprendan a dimensionar y entonces a evitar, a través de la propagación o la entrega de este tipo de información, el que después haya problemas con revancha pornográfica, que es cuando uno de los miembros de la relación se siente abandonado o traicionado y que en venganza difunde la fotografía, o otro tipo de relaciones. Cuando en cambio es un adulto el que pide la información a un niño, ya no es sexting, eso es grooming, porque es un adulto haciéndose pasar por un menor, un adulto que manipula a un niño y adolescente para que éste le entregue información de contenido sexual. Y en ese caso, este adolescente, al entregar ese tipo de información a este adulto, ese tipo de información ya se convierte en pornografía infantil, porque el uso que le está dando ese adulto ya es un uso que afecta la dignidad de ese niño y adolescente. Este tipo de distinciones o de elementos son los que se deben trabajar no solamente en los tipos penales, no solamente desde la actuación de sanción del Estado de persecución de los delitos, sino desde el diseño de políticas públicas y desde el inicio, desde la prevención. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, como señalabas tú desde el inicio, decirle a nuestros niños y adolescentes: no aceptes extraños. Ese concepto de no aceptar extraños en Internet es mucho más difícil de manejar, porque no hay esta percepción de riesgo. Pero entonces, ¿cómo voy a construir amigos en Internet si no acepto extraños? Entonces, hay que ir verificando cómo vamos a ir desarrollando entre nuestros niños la percepción, el análisis, la visibilización de los perfiles falsos, de las solicitudes sospechosas, del manejo de las emociones ante cierto tipo de reacciones que se producen por estimulaciones externas que no están nuestros niños y niñas en este momento capaces de afrontar. Correcto. Es así. Realmente la diferenciación entre lo que es el sexting y el tema del grooming, ¿no? La verdad que para nuestra generación a veces es complicado de entender, particularmente para mi persona. Me acuerdo que una conversación con una amiga que también es mamá de adolescentes me hablaba de los famosos pack. Cuando me contaba lo que eran los pack, yo decía, esto es verdad, o sea, es decir, que se filmaban con ciertas escenas de contenido y eso circulaba entre los amigos. Y me comentaba de que mientras más impacto tenía el pack, digamos, para esta adolescente, tenía más posibilidades de tener de pareja al chico más popular o cosas así, ¿no? Pero ese pack que salía de ese entorno, imagínate, caía en manos de personas que no eran adolescentes, que podrían ser amigos de los padres de esta adolescente que está socializando el pack. O sea, es terrible el impacto, ¿no? Porque ya pasa la barrera, digamos, del motivo que ha creado este pack, ¿no? Yo por eso digo, realmente se tiene que trabajar muchísimo, yo creo que en el tema de la concientización a todo nivel. Los niños son súper inteligentes. Yo la verdad que tengo una niña pequeñita y quedo sorprendida lo pilas que es para captar absolutamente todo, y a veces uno, en mi experiencia de mamá primeriza, quedo impresionada cómo a la primera captan todo. Entonces, a veces nosotros los grandes subestimamos a estas, que son unas mini personas. Estos niños, niñas y adolescentes realmente a veces nos superan en muchas de las cosas. Pero por otro lado, también he escuchado mucho y he estado también leyendo mucho con el tema de los niños, niñas y adolescentes y la relación con las tecnologías,
que son vulnerables cuando están solos, es decir, la soledad a veces de no tener una relación en la familia o no tener amigos en el contexto real, entonces hace a veces que Internet sea el canal para poderse comunicar. Y esa persona que se siente sola, ya sea niña, niño o adolescente, es más vulnerable justamente de ser presa fácil para estos groomers, ¿no? Bueno, Hay Lorena. una actividad que nosotros solemos hacer en las charlas que impartimos que quisiera compartirte y que creo que puede ser enriquecedora para todos los que nos escuchan. Cuando trabajamos con niños y adolescentes, les decimos que se proyecten y que nos digan qué sueñan ser, cómo se ven en su futuro. Quieren ser astronautas, chefs, quieren ser abogados, ingenieros, y les hacemos pensar en su yo futuro. Inmediatamente les ponemos en situación de riesgo, le decimos, esta imagen, este pack, este video que te has filmado con tu enamorado teniendo relaciones, te permite llegar a que tengas una beca para acceder a esta universidad, a que puedas llegar a tener un espacio de trabajo para cumplir con tu sueño, a que puedas ser aceptado por tus padres o por tus amigos o por el entorno para construir este proyecto de vida. Y ahí ellos mismos reflexionan y son muy inteligentes y dicen, no, si yo llego a mostrar esto, muy probablemente no me van a aceptar. Y consecuencia de ello, les decimos que tienen que practicar la regla de los 3 segundos. Si hay un contenido en Internet que afecte mi yo presente, no lo comparto. En el segundo hay un contenido que me ha llegado y que yo voy a compartir o que he generado yo mismo antes de compartir a una persona o a varias, yo piense, afecta mi yo futuro, no lo comparto. Y el tercer segundo es, este contenido que me ha llegado y lo voy a compartir, afecta a un tercero, tampoco lo comparto. Y esta regla de 3 segundos, a mí me da mucho gusto comentarles que es lo que más se les queda a los chicos en las charlas y nos despedimos de las aulas y generalmente nos saben decir con sus manos 3 segundos, chao. Pero ya es importante porque eso se les quedó y va a servirles como regla de vida para cómo desenvolverse en Internet. Oye, Lore, te voy a copiar eso de lo de los 3 segundos. Encantada. Tienes que pasar por escrito para que también lo aplique con mis estudiantes. Y bueno, Lorena, llegamos al final de este momento de compartir un poco más que todas las experiencias. Para mí ha sido muy grato conocerte aquí en La Paz, en Bolivia, el pasado. Espero tener la oportunidad de vernos pronto cuando superemos esto de la pandemia y podamos nuevamente asistir a algún evento relacionado con tecnologías de información y comunicaciones. Gracias por todo tu tiempo, por tu excelente participación, por resolver todas las preguntas, por contarnos un poquito también de tu vida, Lorena, ¿sí? Muchísimas gracias. Espero que no sea ni la primera ni la última vez que estés en el programa. Y así sea. Muchísimas gracias y nos veremos pronto. Muchas gracias. Un abrazo, Lorena.